hemos alabado al Señor, hemos glorificado su santo nombre. Esta parte del culto es muy importante, como siempre les venía insistiendo. Es la parte donde damos gratitud a Dios, donde nos entregamos a Él, donde le decimos Señor gracias, donde le glorificamos, le adoramos, donde santificamos su santo nombre. Y esta parte del culto que va a comenzar ahora es donde Él nos habla en respuesta a lo que nosotros le dijimos a Él. Así que no vayas a cometer el error de solamente esperar a ver Dios qué me dice, sin antes haber dado gracias, haber glorificado su nombre. Muy bien, quiero que entonces estés con tu familia, allí sentados, juntitos, muy quietos, para que podamos entender lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana de domingo. En la literatura griega hay una historia muy interesante, está en los escritos de Homero y Hesíodo, y habla de un titán que fue castigado por Zeus, el padre de los dioses, y se le obligó de cierta manera a sostener el mundo en sus hombros. Creo que la mayoría de nosotros estamos familiarizados con esta imagen de un hombre corpulento, musculudo, un titán, sosteniendo el mundo en sus manos, en sus hombros. Pues él se llama Atlas. Y Atlas, dice entonces la mitología, que sostenía el mundo porque fue el encargo de Zeus, que tenía que sostenerlo para que estuviera separado de los cielos. Entonces decía que se le escapaban muchas veces gemidos de dolor, y que cuando estaba muy cansado lo que él hacía era tomar la tierra y cambiarla de un hombro a otro, y entonces eso producía en la tierra terremotos, maremotos y toda serie de fenómenos naturales que iban en contra pues de la misma tierra y de la población. Sostener la tierra. Pero vamos a la palabra del Señor, y quiero hoy que hagamos un estudio de la epístola de los Hebreos en sus 3 primeros versículos, que dejará grandes enseñanzas a nuestra vida y que podemos sacar de allí. Así que déjeme en esta mañana avivar mis dotes de maestro que me corren por la sangre, y entonces para que estudiemos juntos esta epístola. Epístola a los Hebreos, capítulo 1. Tengan todos allí su Biblia, porque vamos a tomar casi que palabra por palabra de lo que está diciendo allí. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que la epístola de los Hebreos es un poco rara, porque no comienza con un destinatario, no sabemos quién la escribió, no dice la misma epístola, y el apóstol Pablo nos tiene acostumbrados a siempre hacerlo. Por ejemplo, si usted voltea un par de hojitas y va a la epístola de Filemón, dice Pablo, prisionero de Cristo, o sea, es una epístola carcelaria de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, o sea, que él está escribiendo junto con Timoteo. ¿A quién le escribe? A Filemón, o sea, había quien la escribía y a quien era dirigida. Nuestro amado hermano y colaborador, y a la hermana Apia, y a Arquipa, y nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Bueno, esta no es la prédica, pero téngalo en cuenta, la iglesia que estaba en su casa es una iglesia. Pero solo era manera de ejemplo, y si usted mira las otras epístolas de Pablo, él siempre se presenta. Ahora, la autoría de Pablo de la carta a los Hebreos todavía está en entredicho, y el hecho de que yo cite a Pablo no quiere decir que yo esté afirmando que Pablo escribió esta epístola. Pero entonces la epístola comienza muy rápidamente diciendo la primera palabra que aparece ya en la epístola. ¿Cuál es? Dios. 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 O sea, Él ya existe, sin mayor explicación. Parecido a lo que sucedió en Génesis capítulo 1, donde dice, en el principio creó
Dios, los cielos y la tierra. Así que a veces nos enfrascamos en tratar de explicar la existencia de Dios y podemos caer en tremendos vacíos, y ha habido gente que quiere explicar la existencia de Dios, y cuando uno se confronta con alguien que no cree en Dios, pues a veces lamentablemente uno le puede decir, pues yo no puedo desde el punto de vista científico explicarle la existencia de Dios como usted no me puede explicar que no existe. Pero esa gente puede tener algún problema, porque la mejor manera de probar la existencia de Dios sería tomarlo de la mano, sacarlo a la calle y decirle, mira los cielos, mira las montañas, mira el sol, mira la luna. Porque la palabra dice en el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Sí, el universo creado le está diciendo que hay un creador, que hay una mente superior, que hay una mente inteligente. Esto no estalló y cayó ordenado de la nada. Cada vez encontramos más leyes de la física, de la bioquímica, de la arqueología, que dan cuenta de lo que dice la palabra de Dios. Así que esa gente podría estar equivocada, podría tener algún problema, alguna dificultad. Y el Salmo 14:1 dice, el necio dice en su corazón, no hay Dios. Y cuando la palabra dice necio, la palabra realmente dice es demente, con trastorno mental. Así que Dios no se pone a explicar si Él existe, si no existe. Él de una dice, Dios. Existo, yo soy Dios. Así que cualquiera que trate de explicar mi existencia está perdiendo el tiempo, más bien concéntrese en otra cosa. Pero la segunda cosa que aparece, la segunda frase que aparece allí dice, habiendo hablado. ¡Wow! Dios habla. ¿No le parece maravilloso? A la gente le parecería, oiga, no lo había pensado. Dios habla, Dios se comunica, Dios tiene un lenguaje para con su humanidad, para con su creación. Dios nos habla, dice aquí, habiendo hablado. Qué bueno que Dios nos pueda hablar. Y qué bueno que Dios te pueda hablar en esta mañana. Pero, ¿cómo nos habla? Y entonces seguimos leyendo y dice, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras. Muchas veces y de muchas maneras. Muchas veces no significa tiempo como nosotros tenemos pensar. No significa que Él habló hoy, habló mañana, habló pasado mañana. No. O que habló ayer, antier, etc. El énfasis fue dado porque Dios habló a través de la historia y habló a los profetas y a los protagonistas de la palabra de una manera que las cosas se iban a producir, las cosas se iban a hacer. Dios habló a Abraham por medio de los sueños, pero Abraham le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y serás bendición a las familias. Eso fue lo que le dijo a Abraham. Pero a Moisés le habló y le dio la ley. Pero Abraham no le dijo que a Moisés le iba a dar la ley. Y a Moisés le habló en una zarza y le dijo, ven, y le entregó la ley. Y le dio las instrucciones y la guía, por ejemplo, para hacer el tabernáculo. Pero a Moisés no le dijo que él iba a levantar de su descendencia o de la descendencia del pueblo de Israel a un rey que se llamaba David y que del trono de David iba a salir el Mesías, Jesucristo. Eso se lo dijo a David. Por eso dice, ha hablado muchas veces. Y cuando David estaba ya anciano, ¿qué le dijo? De ti saldrá un Salvador. Y por eso usted encuentra las genealogías en Mateo para que los judíos de esa época den cuenta de que Jesucristo sí proviene de la descendencia de David.
Pero no solo ha hablado de muchas veces, sino de muchas maneras. A Abraham le habló directamente. A Moisés le habló desde una zarza. A Isaías le habló en una visión. A Jeremías le dijo unas palabras muy hermosas, que yo siento que son hoy para nosotros, para mí y también para ti. Mira lo que le digo: antes que te formara el vientre, te conocí. Te conocí, te amé. Te conocí, estuvo en una relación cercana contigo. Te conocí, te amé, te tuve dentro de mi intimidad. Pero eso antes de que se formase. O sea, ni siquiera existíamos, ni siquiera existías. Y dice, antes que nacieras, te santifiqué. O sea, estando en el vientre de tu madre, de nuestra madre, Él nos separó, nos santificó. Y te di por profeta a las naciones. A Daniel le habló por sueños y a José. Daniel es el prototipo de los sueños. ¿Quién podía interpretar mejor los sueños que Daniel? A Oseas le habló de una manera muy peculiar para su pueblo. Le habló al pueblo a través del profeta Oseas. Le dijo, ve y te casas con una prostituta. Uy, Señor, ve y lo haces, porque quiero darle una lección a mi pueblo. Y así, a Amós, por ejemplo, le dio la visión de un canastillo de frutas. Hasta por una burra habló Dios. Y en esa visión de Amós, déjeme leerle unos versículos. Al igual que esta fruta, Israel está maduro para el castigo. No volveré a demorar su castigo. En aquel día el canto en el templo se convertirá en lamento. Habrá cadáveres tirados por todas partes. Serán llevados fuera de la ciudad en silencio y tirados en cualquier parte. Yo, el Señor soberano, he hablado. Pareciera que estamos leyendo el periódico de ayer, el periódico de algún país cercano. Y dice en el versículo 4, escuchen esto ustedes que roban al pobre, nueva traducción viviente, y pisotean al necesitado. Ustedes no se aguantan a que termine el día de descanso y a que se acaben las festividades religiosas para volver a estafar al desamparado. Pasan el grano con medidas falsas y estafan al comprador con balanzas fraudulentas. Y el grano que venden lo mezclan con los desechos barridos del piso. Por una moneda de plata o por un par de sandalias convierten en esclavos a los pobres. Ahora el Señor ha hecho este juramento. Jehová juró por su propio nombre. Nunca olvidaré estas cosas perversas que han hecho. La tierra temblará a causa de sus acciones y todos harán duelo. Y tú me puedes decir, hey pastor, pero eso pasó hace unos años, eso fue allá para los profetas. Bueno, no lo sé. Entonces mejor deje así. ¿Y yo? Pero eso es lo que está escrito en la palabra de Dios. Ahora, no quiero decir que es una profecía, ni quiero ser aquí el profeta, pero eso está escrito en la palabra. Se está poniendo interesante nuestro estudio. Versículo 2. Ya dijimos entonces en el versículo 1 que Dios hablaba, que Dios se comunicaba. Pero tú puedes decir, sí, Dios hablaba a los padres por medio de los profetas. Dios habló. Y podríamos decir que eso fue en el Antiguo Testamento. Pero mire lo que dice en el versículo 2. Mire el deleite, la sabrosura, que cómo me gusta escudriñar la palabra y me gusta hacerlo con ustedes. Dice versículo 2, en estos postreros días, ¿cuáles son los postreros días? Ahora, nos ha hablado por el Hijo, o nos ha hablado en el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo.
No solo digo wow, re wow. En estos postreros días Dios sigue hablando. Hoy Dios te está hablando. Entiéndelo, por favor. Dios nos sigue hablando por medio del Hijo. A nosotros, porque dice, a nosotros estamos en los postreros días. A ti y a mí nos está hablando. ¿Y por medio de quién? Nada más ni nada menos que de Jesucristo, el Hijo. El Hijo es la voz de Dios. Pero él comienza a describir quién es el Hijo. Entonces lo primero que dice que el Hijo es el heredero de todas las cosas. Y me recuerda lo que dice el apóstol Juan en el capítulo 1, versículo 3. Por medio de él fueron creadas todas las cosas. Sin él, nada de lo que fue creado llegó a existir. Y Romanos capítulo 8, versículo 16 dice, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también, herederos de Dios y coherederos con Cristo. O sea que está diciendo que está hablando por el Hijo, que por él fueron hechas todas las cosas y que él es el heredero de todas las cosas. No solo el universo fue hecho por él, sino que él es heredero de todas las cosas. Y nosotros somos coherederos. ¿Pero qué significa coheredero? Coheredero no significa que se cogió la torta y se repartió en partes iguales y se le dio a cada uno un pedazo. Esos todos son herederos. Coheredero significa que hay un dueño, que hay quien reparte la herencia, y ese dueño se llama Jesús. No significa que somos igualmente herederos, somos coherederos. Que alguien más tiene el control de esa herencia y que esa persona le da a cada uno de los coherederos la porción que él desee. La cantidad que él desee y en el momento apropiado. Es decir, Jesús administra la herencia. Lo segundo que dice es que el Hijo es por quien asimismo hizo el universo. Mala noticia. El universo no fue hecho por ti. El universo fue hecho por Jesús. No eres el centro del universo. ¿Sabes qué nos pasa a veces? Le hacemos creer a nuestros hijos que ellos son el centro del universo. Que el universo gira alrededor del hombre. Oh, cosa equivocada. Hedonismo cristiano, dijo Edgardo. El mundo no gira alrededor tuyo. Padre, por favor, saca a tu hijo de esa mentalidad, que es la que tienen nuestros jóvenes y nuestros niños hoy, que el mundo gira alrededor de ellos. Número 3, Él es el resplandor de la gloria de Dios. Es decir, Él es la luminosidad, Él es su misma imagen, Él es el sol que alumbra nuestra existencia y merece igual alabanza y merece igual honor porque Él recibe toda la gloria que recibe el mismo Dios. Así que Él está diciendo, Él es el resplandor de su gloria. Como tú cuando sales al sol y recibes el resplandor, es el mismo astro sol el que está dándote ese resplandor. Así cuando tú te encuentras con Jesús, así cuando tú vienes a la palabra, así cuando tú oras, tú te arrodillas, tú en tu aposento cerrado, te metes con Dios, estás recibiendo el resplandor de la gloria del Padre. Pero además dice cuarto, es la imagen misma de su sustancia, es decir, la exacta representación, la exacta expresión de Dios, de su sustancia. ¿Sabe cuál es la palabra en griego? Carácter. ¿Sabe que se usaba una máquina para imprimir un sello o una impronta en metal, la cual era perfectamente igual al sello?
Allí quedaba la impronta de Dios. Y eso es lo que él está diciendo. Es la impronta en metal. Es decir, Jesús tiene el mismo carácter de Dios. Los mismos atributos. Él es omnipotente, Él es omnisciente, Él es el Todopoderoso. ¿Y a qué nos lleva eso? A tener confianza en Él. Porque si Él es la misma sustancia de su Padre, pues Él es Dios. Y nos lleva a que tengamos confianza, a que nos gloriemos en Él, a que sepamos que estamos firmes en su nombre. Es una garantía, porque Dios ha hablado a través de su Hijo. Y eso nos da garantía a nosotros. Y número 5, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y este es el corazón de la prédica. Si solo te acuerdas de esta parte, yo quedaré completamente complacido de que te acuerdes de esto. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ya dijimos que Él era el heredero, el creador por medio del que se hizo el universo, el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Y ahora el escritor de los Hebreos dice, Él es el que sustenta todas las cosas. Y sustentar no es sostener. Lo ilustro de la siguiente manera. Si alguien le entrega un bebé y le dice, ¿me hace el favor y me lo sostiene? ¿Usted qué entiende? Eso, que venga, se lo tengo un momentico mientras la mamá viene y hace alguna cosa. Yo lo sostengo, pues. Pero si la mamá viene y le dice, ¿usted me sustenta a este niño? El asunto es diferente y usted tiene que pensarlo más de una vez, porque sustentarlo, ¿qué es? Criarlo, alimentarlo, darle biberón, darle todo lo que él necesita hasta que sea un adulto. Y entonces esa es la diferencia entre sostener, aquel que sostenía la tierra, pero otra cosa muy diferente es sustentar la tierra, sustentar la vida. Mira, esta palabra en griego es llevar. Esta palabra en griego es dar a luz, el que traía con sumo cuidado. Esta palabra en griego solo se usa 2 veces en el Nuevo Testamento. Se usa aquí en Hebreos y se usa en el Evangelio de Juan en el capítulo 19, versículo 39, donde Nicodemo dice que llevaba, sustentaba la mirra y el aloe con un fin. ¿Cuál era ese fin? Embalsamar, preservar, cuidar, guardar el cuerpo de un cadáver. Y si eso lo hacía con un cadáver, y si llevaba mirra, que significa sufrimientos, y si llevaba especies y aloe, que significa alegría, quiere decir que dentro del sustento de Dios, dentro de ese llevar Dios al mundo, no lo está sosteniendo, lo está sustentando, lo está llevando a la humanidad, no solo a nosotros, sino lo está llevando para un fin. Y en ese fin hay sufrimiento, y hay alegrías, hay triunfos y hay fracasos, hay cosas buenas y hay desilusiones. El mismo heredero del cielo, el mismo heredero del universo, el mismo que es el resplandor de su gloria, te está diciendo: yo te sustento. ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué te afanas? Si Él nos sustenta, nos alimenta, nos nutre, nos cuida, nos lleva a fin de hallar, ¿qué cosa? La estatura de Cristo. Solo nos dejará de sustentar cuando hayamos alcanzado la estatura de Cristo. Pero no solamente dice que sustenta a la humanidad, sino que sustenta todas las cosas, el universo completo, como una mamá sustenta a su hijo. Y la pregunta es: ¿y cómo nos sustenta? Pues allí dice: con la palabra de su poder.
Y ahí tenemos que volver a la palabra de Dios. ¿Estás preocupado? ¿Quedaste sin trabajo? ¿Tienes alguna afugia económica? Yo te leo lo que dice Mateo 6:25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habréis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves de los cielos, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valéis mucho más vosotros que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? ¿Sabe qué? Me pasó en estos días, fui al closet a guardar una chaqueta y el closet estaba apretado, ya no cabía la ropa. Y dije, tan raro si yo no he comprado ropa. No, no es que no la he comprado, es que no me la he puesto. Porque en estos días de cuarentena pues andamos un poco más relajados dentro de la casa, en traje mucho menos formal. Y entonces se da uno cuenta de que, oh Dios, cuánta bendición tengo. Cuánta bendición tengo. Y tal vez otros que no tengan ni una camisa que ponerse. Piénsalo. A veces estamos de pronto, no sé, estoy de pronto exagerando, pero podrás tener un par de horas libres, algo así. ¿Por qué no vas a tu closet? ¿Por qué no miras todo lo que Dios te ha dado? Y esa chaqueta que dices que te vas a poner y que hace 6 meses no te pones, ¿por qué no bendices a alguien? Hay gente que tiene frío en la calle. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, está diciendo el Señor, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Esto lo está escribiendo, esto lo dijo aquel mismo que sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Esto es lo que nos está hablando. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana. Bástale a cada día su propio mal. Y Lucas en el capítulo 11 dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Si le pide pescado, le dará una serpiente. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial te dará todas las cosas por el Espíritu Santo que lo pida? Finalizo diciendo, amada iglesia, en el Salmo 102 dice, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ahí está nuevamente el Creador diciendo lo que pasó. Lo profetizó desde antes y el autor de los Hebreos lo tenía claro. Por medio de él y para él se hizo el universo. Pero ese heredero de todo, que es el dueño de todo, se ha placido en venir a esta tierra y en morir por tus pecados y por los míos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, está diciendo el salmista. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Y los hijos de tus siervos, nosotros, diga yo, habitaremos seguros y nuestra descendencia será establecida delante de ti. Y el colofón en el capítulo 3 para terminar. Después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, es decir, no encargó a nadie más. El dueño del universo, el que sustenta todas las cosas, el que nos nutre, el que nos quiere llevar a la estatura de Cristo, el que nos dice, no se preocupen, puede haber coronavirus y pueden decir lo que quieran para hoy, para mañana, para donde. Yo soy quien te sustento.
Yo soy quien te tengo en mis manos. Y está diciendo, después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, ahora sí, se centró a la diestra de la majestad en las alturas. Él está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, porque sabe que por la palabra de su poder se sustentan todas las cosas, y tu vida está sustentada, tu familia está sustentada, nuestra iglesia está sustentada, nuestro país está sustentado, y todo el universo está sustentado por el poder de su palabra. Y no lo está diciendo cualquier periodista, lo está diciendo el dueño del cielo y de la tierra, de las estrellas y del universo, por medio del cual y para el cual se hizo todo el universo. El resplandor de la gloria de Dios, el sello, la impronta de Dios, el que sustenta con su poder de su palabra todas las cosas. Así que el mensaje hoy es, iglesia, no te preocupes. Yo sé que estamos ansiosos, yo sé que tenemos dificultades, pero Él es quien te sustenta. Oremos. Padre, te damos gracias porque tú te revelas como Dios. Tú dices que hablaste por los profetas en otro tiempo y ahora nos has hablado por el Hijo. Gracias por el Hijo, gracias por Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y si tú me estás viendo por primera vez, acepta a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Recíbelo en tu corazón. Si nunca has hecho una oración, haz esta pequeña oración conmigo. Dile: Señor Jesús, te recibo en mi corazón. Quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida. Quiero tenerte, quiero conocerte, quiero entablar una relación contigo. Quiero saber que eres real. Y Él va a venir a tu vida y va a cambiar todo lo que tú quieres que cambie en tu vida, y te va a guiar por un camino bien bonito, bien lindo, por el cual transito yo hace muchos años y transitamos todos. Y que a pesar de las circunstancias, a pesar de que, como dice el apóstol Pablo, este templo por fuera se va desmoronando y se va destruyendo, el templo interno, ese se va fortaleciendo. Estamos fortalecidos en el Espíritu, y debes fortalecerte, porque debes recordar que Él es tu sustentador y el de tu familia. Dios te bendiga en gran manera.